Padre, la indiferencia nos lleva, sin lugar a duda, a algo mucho más grave, que es la omisión. Para resumir todo lo que hemos platicado, sí existe una forma cultural, sí existe una ideología, sí existe una forma de pensar que nos saca de la indiferencia, que nos hace entender el por qué no de la indiferencia, el por qué no de la omisión, porque entre más indiferentes y anónimos seamos, cada vez seremos menos seres humanos. Ahora bien, viene la pregunta: ¿cómo y quién tiene que explicarlo al grueso de la sociedad? Es imposible que un sacerdote se pare con un micrófono y le hable a todo México, pero entonces sí, ¿quiénes, los individuos laicos, y a quién deben de comunicar estos valores? Bueno, yo creo que la educación en los valores es responsabilidad de todos, de todas las instituciones humanas, la familia para empezar, luego las instituciones sociales, las instituciones religiosas, y luego vendrá las altas esferas del gobierno político y del gobierno eclesial, ¿no? Pero tenemos que comenzar desde abajo, ¿no? Y así como tenemos las familias, que son las primeras educadoras de los ciudadanos en su propia familia, también tenemos las comunidades cristianas, que llamamos parroquias, u otros grupos religiosos, que tienen esta responsabilidad de educar a sus fieles, como decimos, o a sus miembros, en esta conciencia de que no podemos pasar de largo, de que no podemos hacernos la vista gorda ante las necesidades de nuestra sociedad, de nuestro mundo. Y bueno, y eso lo estamos haciendo, lo hemos hecho, y digamos que después del Vaticano II la Iglesia ha dado pasos muy importantes. Algunos, la Iglesia, me refiero no a la Iglesia institucional, sino a la Iglesia como conjunto de los millones y millones de cristianos que somos, en distintos lugares se han dado y se están dando pasos muy importantes para despertar esta conciencia de que somos agentes protagonísticos del cambio, de una sociedad de la indiferencia a una sociedad del compromiso. Padre, ¿en qué nos convierte la indiferencia como seres humanos? Nos convierte la indiferencia, pues en todo lo que no es la vida humana, porque el ser humano es un ser es un ser social. Dios hizo al ser humano hombre y mujer. Entonces, cuando el ser humano se hace indiferente, está renunciando a su propia dignidad de ser humano, porque eso es lo que hace Caín, ¿ves? Sí, dice, totalmente de acuerdo. Caín y Abel, tenemos las dos parejitas, Adán y Eva, Caín y Abel, ¿no? Entonces Dios le dice, ¿no? Dios dice, hizo al ser humano hombre y mujer, te doy por compañera, le dice a Adán, compañera, te la doy por compañera, no por sirvienta, sino por compañera, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Pues según el relato, cuando ya la riegan, entonces se acusan el uno al otro, y se acusan, y pues ella fue, y ¿qué le importa a Adán? Ya ahí la primera experiencia de indiferencia, castígala, ella fue la que me engañó. Y luego cuando viene Caín, pues lo mismo, le pregunta a Dios, ¿qué? Oye, ¿dónde está tu hermano? Que no lo veo. Y yo, ¿qué? Y se encoge de hombros, otro gesto de indiferencia, ¿verdad? ¿Yo qué? Yo, ¿a poco soy el guardián de mi hermano? Pues ya es mayorcito, ¿no? Y así va sucediendo, ¿no? Con el ser humano, que renunciamos a nuestra dignidad, a lo que nos constituye como seres humanos, y ahí está la clave grave de que luego pues nos revistamos de indiferencia o nos refugiemos en la indiferencia. Sí. Padre, otra pregunta. Indiscutiblemente, cuando Dios hizo al hombre, en la cabezota le puso un diamante que se llama inteligencia y conciencia. Perdón, pero sí lo hizo. Sí. Eso es indiscutible.
cuando nos convertimos en seres indiferentes o que practicamos y vivimos la indiferencia, también estamos atentando contra la dignidad del valor más grande que nos puso Dios en la cabeza. Sí. ¿Por qué no tratar de hacer entender este concepto, ¿no? Si tienes algo en la cabeza otra vez, para que seas consciente e inteligente, aunque vayas a la universidad y seas un doctorado, si eres indiferente estás atentando contra tu mente, contra tu conciencia y contra tu inteligencia, Pues sí. que son valores también trascendentes. Sí. Pues es un gran interrogante, ¿verdad? Pero en la historia de Caín aparece ahí que Dios le dice a Caín: el mal está a tu puerta, te está acechando, pero tú tienes la fuerza para resistirlo. ¿Y qué pasa? Que el ser humano es así, se deja seducir, se deja engañar tan miserablemente, no hace esfuerzo hasta que ya ve que ya, cuánta gente, ¿no? El hijo pródigo también, digamos, se siente acechado por el mal de la avaricia, de hacer su propia vida, no resiste nada, agarra sus chivas y se va, y ya cuando ya se está muriendo de hambre, entonces cuando reacciona, ¿verdad? Así Entonces, la verdad que es un gran misterio. Pero Caín Y el hecho nos de está que, dando el ejemplo. Yo puedo tener una inteligencia que me Sí. dio Dios, pero me hago tonto. tú es que te dejas llevar. Es O sea, hacerse tonto. Tú te haces, Solo. Tú te haces, mira, el carro tiene el acelerador y tiene el freno, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si tú en lugar de apretar el freno le das al acelerador, ¡zum!, como hemos visto estos días varios casos en la tele, gente que se avienta por donde no debe, ¿no? Okay. Entonces así somos los seres humanos, somos realmente, no sé, tontos, pero porque queremos, no porque Dios nos haya hecho tontos. No, al contrario. Nos ha hecho Al contrario. Yo creo que hasta demasiado inteligentes parece que nos ha hecho, ¿no? Pero preferimos seguir en nuestra tontera, y la verdad que es un misterio muy grande, y para nosotros los creyentes pues también en este tiempo es tiempo de hacer oración y pedir a Dios que nos despierte la conciencia, porque es que si no, pues no sé, seguimos en este camino, que nos despierte, que nos sacuda, ¿no? Y a veces hay cosas que nos sacuden, pero como las cosas pasan a los demás, ¿no? Pues eso le pasó a él, y esto pasó en aquel país, y no aprendemos en cabeza ajena, queremos que nos pase en cabeza propia, ¿verdad? Padre, por eso era esta pregunta desde el principio de este corte. Indiscutible, la indiferencia nos va convirtiendo, independientemente de quienes seamos, en seres francamente degradados. Ok, estoy muy de acuerdo. Y la no indiferencia, el compromiso y el amor, ¿en qué nos convierte? O sea, la contrapartida, ¿a dónde nos lleva? Pues eso nos lleva a vivir una vida en la cual realmente seamos dignos hijos de Dios, porque Dios es amor, y Dios por ese amor se ha comprometido. ¿Cómo se ha comprometido Dios? La verdad que es para volverse loco, ¿no? Después de la babosada que hacen Adán y Eva, supuestamente así, en ese estilo parabólico, Dios dice, hombre, qué pena, pobrecitos, ¿no? Pues no se preocupen, yo les voy a mandar a alguien para que les saque de esa tontera, ¿verdad? Y pues ahí nos manda a Jesucristo, ¿verdad? Y Jesucristo es el hombre auténtico, el hombre admirable, el hombre que está ahí viviendo en esa dependencia de las necesidades de los demás, en el amor a Dios, que hace de su vida un servicio, pero ni por esas no aprendemos. Bueno, pues hay mucha gente que dice que sí, que quiere vivir con Él. Todos los que nos llamamos cristianos decimos que queremos vivir como Jesucristo, pero a la hora de la hora, ¿qué hacemos? La regamos. Entonces el amor, porque nos cuesta, el compromiso, la conciencia, la no indiferencia o la diferencia nos lleva a parecernos al ideal, porque es un ideal de persona y de conducta que es Jesús. Así visto es. Como cristianos, claro, como cristianos, que nosotros como cristianos creo que tenemos la clave para resolver todos estos problemas que pasan en el mundo, porque no hay
una religión que haya descollado a lo largo de la historia, como el cristianismo, en una conciencia social como la que tenemos. Ha habido muchas barbaridades, y ya yo lo he leído y sé que mucha gente está ahí diciendo cómo las religiones han causado tantas guerras y tantas muertes, y es verdad, y desafortunadamente así ha sido, pero tampoco no ha habido ninguna institución como las religiones que hayan provocado también la conciencia social, y ninguna como el cristianismo que haya provocado y que en la actualidad tenga las instituciones sociales que tiene para ayudar a tanta gente que se muere de hambre, etcétera. Bueno, cada uno le puede, pero eso es una realidad y no se puede negar. Y la Iglesia, que depende de los cristianos y no es el Vaticano, como algunos piensan, y el Vaticano no es de la Iglesia, el Vaticano es un elefante blanco con el cual tiene que cargar la Iglesia actualmente, pero no es una mina de dinero ni de millones que lo pueda vender la Iglesia y ya vamos a hacer ricos a todo el mundo. Esos son ideas de gente que no entiende. Ser ignorante, sí, estoy de acuerdo, y yo le he comentado mucho en el programa. Pero padre, entonces es por eso que yo decía, alcanzar como ser humano el ideal de compromiso, de amor, de conciencia, de inteligencia de Jesús de Nazaret, ese es el reto. Ese es el reto. Ese es el reto. Y ese es el reto que el Papa nos hace en esta Cuaresma, de ser diferentes y ser deferentes. Pero ser como Jesús es un reto comprometidos del tamaño como del Jesucristo, mundo, ¿no? En lo que no vas a ser como Jesucristo tú, sino que vas a vivir como Él te enseña, en tu circunstancia. No te van a crucificar. No, ni Dios lo manda, ¿no? Pero tú en tu vida vive esas actitudes de Jesús, de amor y de compromiso con la gente que te necesita en tu derredor, ¿verdad? Renuncia a tu miedo, renuncia a tu comodidad, a tu pereza, a tu egoísmo, que es lo más grave, lo más degradante del ser humano. Pues el egoísmo, Y cuando una persona ahí se pasa la vida rascándose la barriga, ¿qué sensación tiene? Pues de ser un inútil, de ser bueno para nada, de que su vida está vacía, de que su vida no tiene sentido. Indiferencia y egoísmo pues son casi sinónimos. Sí, indiferencia y egoísmo. La indiferencia es fruto del egoísmo. O sea, tú vives para ti, te vale gorro los demás, ¿no? Por eso, pues, yo quisiera acabar nuestro programa, que ya nos queda un minuto, me parece, con una oración de una persona que no tiene fama de ser muy religiosa, pero que lo es, ¿verdad? Y que lo hizo un canto, y que es muy conocido en Latinoamérica, Mercedes Sosa, uno de sus cantos más bonitos, en su estilo así propio, no sé cómo se llama el estilo de Mercedes Sosa. Folk Novo. Un poco balada, ¿verdad? Balada. Dice este canto: solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente, si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Y hay mucha gente pues que está metida en estas circunstancias, ¿verdad? Podemos decir, o sea, la expresión de la indiferencia de un ciudadano y de un cristiano, que suena a blasfemia, es decir, ni modo. Bueno, Dios no nos hizo, no nos creó derrotados, Pues no, si nos creó poco menos que los ángeles, nos puso retos del tamaño del mundo, más grandes, pero eso es muy diferente a que nos haya hecho derrotados, eso me queda claro.
Sí, sí, es un gran misterio cómo nosotros nos hemos dejado arrastrar hacia la barranca, ¿verdad? Pues entonces, bueno. Porque es más cómodo. Es más cómodo, pero pues el ser humano tiene inteligencia para darse cuenta de que eso no te lleva a nada. Entonces comencemos a pensar como el hijo pródigo, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Muriéndome de hambre, cuando puedo vivir a gusto y tranquilamente, ¿no? ¿Y cuánta gente puede decir así? ¿Qué hago yo encerrado en mi egoísmo, ahí tirado en mi egoísmo, cuando podría ser feliz comprometiendo mi vida con otras personas a las cuales yo puedo ayudar, a las cuales puedo yo aliviar en su dolor, y yo me voy a sentir mucho mejor, porque como decía aquel cojo, cada vez que salgo a la calle y veo a otros cojos peores que yo, regreso a mi casa confortado, porque no estoy tan mal, hay otros que están peor que yo. Claro. Y otro factor, o sea, ¿qué hago yo aquí sin salir a comentar, a platicar, a comunicar que existen valores que nos convierten en seres humanos? Ay, sí. Eso es un hecho. A todas las personas que nos ven aquí en América, muy buenas tardes, muchas gracias, cuidado con el calor. A los que nos ven del otro lado del Atlántico, como siempre, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una semana y como siempre les decimos paz y bien.